Buenos días chicos, reciban un cordial saludo de Iván Álvarez en esta nueva clase del día de hoy. En este video lo que vamos a revisar va a ser un contenido que ya hemos estado viniendo trabajando desde el inicio del año. Es en cuanto al uso de normas APA. Lo que este día vamos a aprender es sobre cómo usar o cuáles son los datos que nosotros necesitamos tener cuando citamos o tenemos como fuente de información un blog subido en internet. Así que vamos a iniciar con esa temática. Bueno, continuando. De lo que ya sabíamos de las normas APA es que son un conjunto de reglas o una estructura que nos ayuda para realizar trabajos académicos o trabajos científicos. Las normas APA tienen como principal función el poder citar o referenciar las obras o el contenido intelectual de personas o de las personas que estamos tomando dentro de nuestro trabajo. Entonces las normas APA tienen una utilización que va desde el sector académico cuando usted está estudiando para presentar sus consultas, sus investigaciones o su proyecto de tesis, hasta el campo científico, como le menciono, donde usted ya sería un experto en el tema y está presentando sus contribuciones o sus hallazgos a la ciencia. Entonces, las normas APA va a ser un sistema de escritura complementario a sus trabajos que le va a estar acompañando durante toda su vida, tanto del colegio como en la universidad. Y es aquí donde se evidencia más su utilización. Entonces, nosotros ya habíamos visto algunos formatos o algunos ejemplos de cómo utilizar estas normas APA con los libros, de igual forma con sitios web y con periódicos. En cuanto al uso de las normas APA en blogs, nosotros debemos tener mucho cuidado en su utilización. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos confundir o no debemos perder la pesquisa de información que se realiza desde un primer momento. Recordemos que la norma APA, más allá de ayudarnos a poder desarrollar un trabajo en el cual se evidencie cierta rigurosidad, se evidencie el hecho de que nosotros no nos estamos apropiando de ideas, también tiene un segundo objetivo, el cual es que nuestra información sea lo mayormente veraz posible. Y dentro de un blog, esta información se ve limitada en este aspecto. ¿Por qué? Porque un blog puede crearse absolutamente cualquier persona. Lo único que necesito a lo mucho es un correo electrónico, y si yo estoy en la web ya prácticamente puedo crearme un blog y no hay revisión ni de contenido ni de las fuentes bibliográficas que se están usando. Entonces, bajo esta premisa se puede subir prácticamente cualquier desinformación a la red, y es lo que muchas veces se hace. Personas sin escrúpulos o sin sentido común suben a la red información completamente falsa o sin evidencia científica, como el hecho de que las vacunas producen autismo, como el hecho de que la Tierra es plana, como el hecho de que el hombre supuestamente nunca llegó a la luna. Entonces, el utilizar información de blog sí debe ser bastante limitada y en situaciones muy concretas. Por ejemplo, cuando puedo utilizar la fuente de un blog, cuando yo sé que esa fuente corresponde específicamente a una persona que ya tiene, por así decirlo, una imagen pública construida en cuanto al desarrollo de ciencias. Si es que yo estoy buscando mi información para este objetivo, digamos, de un doctor, yo sé que él publica constantemente, pone sus fuentes de información, entonces yo sí puedo ocupar este blog. También si dentro del área de lengua y literatura o dentro de cualquier otra materia me mandan a analizar o hacer la biografía de un personaje, entonces yo sé que este personaje tiene un blog y muchas de sus cosas que comparte se encuentran en este lugar, entonces yo sí podría utilizar esta fuente de información. Pero si es ya para el ámbito científico como tal, o en el ámbito que yo tengo que estudiar materia, me mandaron a descubrir algo de materia, sí debe ser muy limitado por lo que les menciono. Como usted todavía está en una etapa formativa, no va a poder por obvias razones distinguir cuál es la información real de la información falsa. Entonces, ya pasamos a ver cómo se debería trabajar un documento como tal con el uso y la aplicación de normas APA.
Entonces, continuando con el trabajo, vamos a plantearnos la siguiente situación hipotética. Yo tengo una consulta o tengo que realizar una consulta y en este caso me piden que haga una consulta sobre el ensayo. Primero, ¿qué es lo que debo identificar para poder aplicar normas APA en mi documento? Debo primero hacer una investigación previa para saber sobre el tema, empaparme un poco y de ahí sí poder saber qué es exactamente esto y qué será lo importante o no. No, otra técnica para yo poder realizar una consulta es respondiendo a las preguntas que, cómo, cuándo, dónde y el por qué. Entonces, yo trato de responder esas preguntas en medida de lo que me permita mi tema y voy a ir viendo que se desglosa muy bien, digamos, qué es el ensayo, cómo puedo producir un ensayo, cuándo son las situaciones donde yo puedo ocupar un ensayo, donde en este caso no quedaría como pregunta porque donde me hace referencia a un lugar explícito, entonces no me quedaría tanto, y el por qué elaborar ensayos o por qué tengo que hacer un ensayo. Entonces vayamos viendo cómo puedo ir desglosando estas preguntas. Entonces, una vez que ya tengo un poco más claro qué información tengo que buscar, me voy a mi navegador preferido y desde aquí voy a hacer una consulta ya con parámetros que habíamos aprendido. En este caso, me toca buscar sobre el ensayo. Una de las formas en las cuales a mí me puede salir información específica que me sirva para utilizar normas APA, les había mencionado que es aumentando el PDF que hace referencias al tipo de documento que queremos buscar, que es un documento en formato portable, que es en la cual se sube la mayoría de información científica o veraz, porque este no permite cambios de ningún tipo. Entonces, una vez que se sube a internet, queda, por así decirlo, cerrado ese documento y no se puede tergiversar esa información. Veamos los resultados que nos dio. En el primer caso nos da un resultado de una revista científica. Redalyc es un repositorio de revistas científicas y además, bueno, si yo no supiese qué es Redalyc o a qué corresponde esta página, me puedo dar cuenta en este caso por la terminación. Es .org. En este caso hace referencia a una organización. Entonces, detrás de una organización siempre hay un directorio o siempre hay alguien quien se responsabiliza por el contenido que se sube o por las ideas que se transmiten, porque es una organización y debe haber un representante, debe haber una cúpula que esté a cargo de esta organización. Entonces, este documento me podría servir. Le abro un segundo plano. ¿Cómo abro las pestañas de segundo plano? Aplastando en el scroll, es decir, en la ruedita del ratón. Aplasto ahí y ya se me abre. Otra página que me dice que es tutorial CH UNAM. De igual forma, no sé qué significa el CCH, pero el UNAM, eso sí es algo que usted debe saber. En este caso, UNAM son las siglas de la Universidad Nacional Autónoma de México y por eso la terminación de esta fuente es MX, que hace referencia al país. Entonces, también abro esta fuente de información. Me dice mi siguiente resultado unipilotoedu.co. Entonces, de igual forma, no sé de dónde será esto, si es que será una universidad, si será algún portal educativo, pero lo que sí me puede ayudar es la terminación .edu, que también me sirve mucho para poder hacer trabajos de normas APA, al igual que organización en este caso. Y aquí el .edu me dice que es una compañía, que es una organización, que es una empresa con fines educativos. Entonces obviamente van a tener mucho material que me sirva para poder realizar. Le abro ese también y ahí vamos viendo que, bueno, igual me siguen apareciendo. Si él es un repositorio científico, esta es una revista o debe ser un artículo de alguna revista, y usted vaya viendo. A lo que escribo PDF y en medida de lo que usted vaya consultando, ya siempre le va a ir apareciendo resultados académicos. Dialnet, que es otro repositorio académico. Acuérdese lo que le había dicho. Si usted ve constantemente videos como Badaboom, hable constantemente páginas como Braille, como Rincón del Vago, Google y todo navegador
guarda y almacena sus datos y va a hacer que cada vez que consulte algo le aparezcan este tipo de páginas que no son fiables. Entonces crees una cuenta donde sea específicamente para sus tareas o para sus trabajos, para que cuando usted consulte le aparezca de esta forma, ya le aparezca directamente filtrado toda esta información basura o información inválida y le aparezca fuentes de información segura. Entonces voy a abrir uno de los resultados que me salió. En este caso, como usted ve, así es como se presenta un artículo académico en una revista científica. Esta revista se ha sabido llamar Sofía, que corresponde a la Universidad Gran Colombia. Quien escribe es Zambrano Juan David y el título de su artículo es El ensayo, concepto, características, composición. Ha salido en el año 2012. Entonces sigo bajando, aquí me da un pequeño resumen de lo que voy a encontrar. Sigo bajando y bueno, aquí me dice la introducción de por qué ha hecho este tema, cosas así, no me interesa tanto dentro de una lectura preliminar. Sigo bajando. Aquí miren, ya me aparece por qué el ensayo, que es justo una de las preguntas que tenía que resolver. Y vayamos leyendo. Me dice Daniel Cassani, 1999. Dese cuenta, dentro de este escrito hay referencias. Daniel Cassani es un autor muy importante en educación, específicamente sobre la creación de ensayos. Entonces ya puedo ir viendo o delucidando la calidad que tiene este artículo. Daniel Cassani sostiene que escribir es el acto cognitivo más complejo que existe, porque involucra pensamiento, lenguaje e interpretación de la realidad. Este acto se potencia más que al exponer una idea, narrar un suceso o describir un objeto al argumentar una tesis, una opinión. Dicho de otra forma, convencer a alguien de que el calentamiento global pone en riesgo la vida del planeta resulta ser más difícil que exponer las características de este fenómeno climático o relatar lo ocurrido en cierta región del mundo a causa de un tornado o describir el estado de Japón después del movimiento telúrico el 11 de marzo de 2011. Argumentar exige un ejercicio profundo del pensamiento, exige poner en juego una serie de estrategias retóricas premeditadas y planeadas, exige una reflexión larga sobre un tema acerca del cual se dice algo entre novedoso y auténtico, entre verosímil y contundente. Entonces ve lo que dice Cassani sobre este tipo de trabajos. Me dice que si bien es cierto yo debo investigar para poder convencer o para poder generar argumentos, debe tener algo de novedoso y algo auténtico. Un ensayo no puede ser únicamente un control-C, control-V de internet. Y en mi caso, también las consultas no puede ser eso, debe tener algo que yo le agrego. ¿Cómo yo puedo agregar algo a un tema que no conozco? Aplicando parafraseo. En este caso, como les había mencionado en el inicio del año, el parafraseo es una técnica que a mí me ayuda, más que evitar el plagio, me ayuda a comprender el tema y a dar una visión tal vez un poco más amplia sobre el tema. En este caso, digamos, para el autor que elaboró este artículo en el año 2012, puede que otro autor haya sacado un concepto mucho mejor, un concepto mucho más amplio. Puede que en este rango de 8 años se haya investigado algo más. Entonces lo que puedo hacer para yo contribuir a lo que ya se puede saber sobre el ensayo es ir combinando las mejores investigaciones sobre lo que sea. Bueno, aquí por ejemplo me responde a la pregunta ¿por qué el ensayo? Y aquí yo debo ir primero, antes de ir solucionando mi ensayo, la estructura de mi ensayo parte por parte, debo leerme de forma muy rápida o con lectura breve todo ese artículo para saber qué es el ensayo. Si es que yo nunca he trabajado con el ensayo, es la primera vez que escucho esta palabra, entonces sí necesito una información previa para poder decir, dentro del ensayo este tema es importante, esto no es tanto. Entonces voy leyendo lo que me dice Cassani sobre el ensayo de forma muy rápida. Me dice que él es un acto complejo porque involucra pensamiento, lenguaje e interpretación de una realidad, que es mucho más difícil que simplemente narrar o informar sobre algo, porque exige estrategias de argumentación y analizar toda la situación sobre la cual
voy a hablar. Entonces sigo bajando y aquí se me da algunas definiciones sobre lo que se entiende de ensayo, algo que debería saber muy básico. Entonces, de igual forma, leo de forma muy rápida y me dice que el ensayo es una tipología textual argumentativa en el género discursivo cuya estructura se visualiza en prosa, que tiene como principal objetivo defender una tesis. Hasta ahí, bueno, revisemos este artículo, pasemos a mi siguiente fuente de información y me dice de igual forma, miren, aquí me da la estructura del ensayo, aquí me da una definición, me da algunos consejos de cómo se realiza un ensayo, qué debo hacer durante la escritura, qué debo hacer durante el proceso que ya acabo de escribir mi ensayo. Y si usted se da cuenta, es un documento muy bueno. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy comparando mis dos conceptos clave. Acuérdense, teníamos una definición aquí y teníamos una definición aquí. Veamos si en ese documento también me da una definición. Me dice, vea, ¿qué es un ensayo? Redactar consiste en poner por escrito un pensamiento o opinión, que no todo de tipo escrito es el apropiado dentro del mundo académico. Al escrito lo llamamos ensayo. El ensayo es un tipo de prosa brevemente analizada e interpretada que evalúa un tema. Se considera un género literario al igual que la poesía, la ficción y el drama. El ensayo con el que se suele encontrar los estudiantes es el ensayo que constituye una pregunta de tarea de examen y que se diferencia de otros tipos de redacción, en que utiliza un tono formal, se escribe para un lector, tiene un propósito fundamental. Entonces, ya una vez que yo tengo claro qué es el ensayo, yo puedo pasar a construir al menos una primera parte, que sería qué es el ensayo o la definición de ensayo. Entonces, una vez que yo ya tengo elaborado mi lectura previa, yo puedo construir en una primera parte la definición o responder a la pregunta ¿qué es un ensayo? Combinando el concepto o los conceptos anteriormente leídos, puedo decir que el ensayo es un escrito en prosa que tiene como objetivo el convencer a las personas de una postura o una idea en particular. Pongo coma. Para ello, en este caso, como yo ya me olvidé más o menos lo que quería articular, regreso a mi navegador para ir viendo. Quiero articular esta parte que me pareció muy importante. Para ello, debo tener en cuenta esto, algo que me pareció muy importante, que me menciona que corresponde al mundo académico este escrito y que tiene ciertas características como el tono formal, que va dirigido a un lector y que tiene un propósito fundamental. Entonces, para ello, mi parafraseo sería debo saber que este producto tiene un uso en el mundo académico y requiere de un lenguaje formal, un destinatario o lector, así como un propósito fundamental. Ya, entonces justifico mi texto para que no me quede con estos picos aplastando control J, o si no cliqueo directamente aquí. Entonces, esto es lo que yo pude consultar sobre lo que es el ensayo. Dese cuenta de tres documentos en los cuales yo consulté, que son los que tengo acá. A mí lo que me pareció mucho más importante, bueno, haciendo una lectura muy rápida para que el video no sea tan largo, me
pareció que eso es lo más importante. Bueno, aquí había algo también en cuanto a la argumentación que sí teníamos mencionado también, que es un escrito que tiene como... esto es otra forma en la cual usted puede ir mejorando sus consultas. Una vez que usted ya hace el parafraseo, regresa a sus fuentes de información y vea que no se le quede absolutamente nada que sea importante por fuera, porque como la memoria es frágil, entonces trate de que nada de esa información se quede por fuera. Si usted ya está seguro de que este es el mejor concepto que usted puede tener, pasamos a las citas o a las referencias. Entonces voy a borrar por momento este punto. Me voy al sector de referencias en Word, aplasto ahí, insertar cita, aplasto y pongo agregar nueva fuente. Y voy citando, en este caso como ocupé estos 3 artículos para poder construir mi concepto, voy a citarles. En este caso voy a ir citando en orden de aparición como fue que los descubrí y voy a poner. Me voy de nuevo arriba, aquí me aparecen todos los datos necesarios. Acuérdese, este era una revista, entonces un artículo de revista, y reviso que mi documento de Word en mi panel de citas diga eso. Entonces si es un artículo de revista, el autor pongo editar, reviso es Zambrano Juan, me quedo con el primer apellido y con el primer nombre, entonces escribo eso, Zambrano Juan. Como no hay más autores, ya puedo cerrar el ingresador de texto. De título me dice que es el ensayo, concepto, características, composición. Yo en este caso puedo hacer control C, control V, pero como está todo en mayúsculas, no. En normas APA el título debe ir simplemente la primera con mayúscula, evitando el uso excesivo de mayúsculas. Entonces me quedaría el ensayo, concepto, características, composición. El nombre de la revista, que era Sofía con PH. El año 2012. Y las páginas, en este caso como es una revista digital, no aparecen las páginas. Reviso más abajo y bueno, en la versión impresa me dice que han sido estas páginas, que puedo de igual forma copiarlas. Me dice que es la 137-147, y si yo quiero aumentar información para tener un poquito más de seguridad en mis trabajos, puedo ir a buscar donde dice el componente URL y le copio para que si es que se llegase a malentender algo o alguien necesitara la información específica del artículo, yo ya le pudiese ingresar. Entonces esa es la primera cita que puedo tener en este caso. De igual forma voy ingresando la del resto de los artículos que cité, y aquí debo ir viendo, debo tratar de ir descubriendo dónde está el autor, dónde está el inicio. Voy a ver si está al final. Y no, tampoco está al final. Cuenta con bibliografía, pero no está al final. ¿Qué puedo hacer en este tipo de casos? Como usted aquí ve en el indicador o en el buscador, hay una dirección electrónica que corresponde a una página que le había dicho que en este caso es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces voy a tomar simplemente la primera parte de mi dirección electrónica. Abro un nuevo navegador, una nueva pestaña, ingreso esa dirección y si usted ve me manda a una página justamente de la Universidad Autónoma Nacional de México y me dice que el CCH, que no sabía, es del Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces lo que puedo mencionar es que este es del autor corporativo. Como no tengo aquí ningún autor, puedo trasladarle como un autor corporativo. Esta es una revista, no es una revista, es simplemente un documento subido a la red.
Entonces regreso a mis fuentes, a mi barra de búsqueda en Word o a mi barra de herramientas, pongo o me voy de nuevo a insertar cita, quiero agregar una nueva fuente y en todas las posibilidades busco algo que me ayude. No es un libro, no es una sección, no es una revista, tampoco es un periódico, no es una conferencia, no es un informe. En este caso es un documento de un sitio web. ¿Cuál es el autor? No es una persona, es un autor corporativo, es del colegio de es del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y de igual forma voy llenando toda la información necesaria. El nombre del sitio sería tutorial Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Copio lo mismo aquí. El año en el cual se elabora el documento tampoco lo tengo. ¿Qué hago? Acuérdese, yo le había mencionado una página. Copio primero mi link, abro una nueva pestaña y busco una página que se llama Wayback Machine. Mira, aquí me aparece, ingreso en el primero y esta es una página que me ayuda a ver cuándo se han modificado o cuándo se han creado páginas en internet. Pongo buscar la historia y mire, me aparece que que en este caso el último cambio ha sido en el 2019 y me quedo con esa información porque como es un documento subido, la única forma en la que pudieron haber creado o editado esa página es subiendo obviamente el documento. E incluso me llega a dar cuándo ha sido las últimas modificaciones o actualizaciones. Me dice que ha sido en 2019, octubre 20. Regreso y pondría 2019, mes octubre 20. Y en este caso sí es una obligación el copiar el enlace. Copio. Y en este caso, habiendo llenado esto, que simplemente, en este caso le voy a poner UNAM, me quedaría la cita de la siguiente forma. Y lo mismo tuviese que hacer con todos los recursos que ocupe. Ya descubrí que es el ensayo. Voy a ver cómo desarrollar un ensayo, que es lo que tenía aquí en mi tercer documento. Entonces puedo yo también separarle como él menciona en antes, durante y después de la escritura. O puedo ya hacer un combinado, un resumen y traslado esa información acá. Y así es como voy construyendo de forma general un documento que ocupe normas APA con fuentes de información fiables o seguras. Entonces, en cuanto a la temática del día de hoy, lo que nosotros necesitamos para poder citar un blog es la siguiente información. Necesitamos nombre y apellido del autor, la fecha cuando se hizo la entrada del blog, el título de cómo se llama es el mensaje o el post citado. Ponemos directamente entre corchetes mensaje de blog o entrada de un blog. Y además el enlace. Entonces, como yo busco información que sea de blogs, voy a cerrar en este caso todas estas pestañas que ya había abierto y voy a poner ensayo y en vez de poner PDF voy a poner blog. Y mire, en este caso se me van abriendo distintas fuentes de información de donde yo puedo ir sacando información sobre el blog. En este caso, de igual forma, voy leyendo que dentro de la URL esté Blogspot, que es un identificador general para blogs. Entonces voy a abrir esta página y me dice esta información que está muy mal subida en cuanto a la calidad. Me dice que los blogs es una forma moderna que se puede utilizar para ensayo. Entonces de aquí yo puedo ir sacando la información que me parezca más relevante. Aumentémosle Blogspot.
Y mire, aquí me aparece ya algunos ejemplos de ensayos sobre la estupidez de Mana, ensayos propios que recomiendo, ensayo que está subido a Isu, que también es un repositorio de blogs. Hablamos de este que dice ensayo académico. Y me dice o me da una definición. El ensayo académico es un tipo de composición que está escrita en prosa, algo que ya sabíamos. Y voy viendo y voy revisando, tiene bastante buena información. Y veamos, bueno, en este caso me da algunas referencias bibliográficas que en parte es positivo. Yo puedo ir a comprobar la información que salga en ese blog que sea verdad. Y mire, este es el problema que tiene las páginas como blogs, que muchas veces o no dan fuentes bibliográficas o los recursos de donde ellos sacaron la información está bajada. Pero no necesariamente significa que es un mal escrito o que está mintiendo. Entonces, como yo ya sabía algo sobre el ensayo, puedo decir que esta definición está correcta. Y si es que veo que hay algo importante dentro de mi definición que me haya faltado, puedo integrarlo. Entonces, digamos que yo quiero sacar información exclusivamente sobre esto. Copio y voy parafraseando y pongo que el ensayo es un escrito en prosa que sirve para analizar un tema. Digamos que ese es mi parafraseo, entonces tengo que citarle, borro el punto, me voy, en este caso no puedo ocupar en este caso no puedo utilizar el referenciador de Word porque no tengo ningún apartado que me diga blog, no me sirve ninguno de ellos. Entonces yo tengo que construir de forma manual mi referencia. Puedo poner acá al final, a mí me gusta trabajar con las referencias al final. Me quedaría, voy a buscar la información sobre el autor, me dice datos personales desconocidos, voy a aplastar en el perfil y miren, no hay información a la cual se le pueda atribuir este escrito a una persona. Entonces, ¿qué ocurre si es que aparece así? Puedo dejarle sin nombre o voy y busco sobre otra persona. Veamos el de aquí también, si es que hay información sobre quién publica. Bueno, en este caso ocupemos este nombre simplemente para continuar con la actividad del día de hoy. Me quedaría Sisi Salinas como nombre. Acuérdense, primero va apellido, Salinas, coma, S, punto, coma, porque ella es el último autor. Y lo único que me quedaría en la cita sería la fecha, que esto sí tenía en la parte de acá. Me dice que es en el 2013. Y cierro. Eso sería en cuanto al escrito, en cuanto a mi referencia. Como esto ya no me sirve, le voy a borrar. Y acá abajo, ya cuando yo ya haya acabado por completo mi investigación, escribo bibliografía. Y como yo ingresé de forma manual el autor, a mí no me va a aparecer si es que yo le pongo ingresar bibliografía desde acá. Entonces tengo que poner todo esto de nuevo. Pongo Salinas, coma, S, punto, coma, fecha entre paréntesis, 2013, cierro paréntesis, punto, el título del post, que en este caso es ensayo académico. Pongo corchete, mensaje de un blog, porque es un mensaje, o puedo poner también como entrada de blog. Cierro corchete, punto, recuperado de, perdón, los dos puntos todavía no iba, recuperado de, y copio toda la URL. Pongo control J y ya se establece mi bibliografía o mi referencia en norma APA. Como también puedo citar, acuérdense también, no solo únicamente tenemos citas de parafraseo, sino también tenemos
citas cortas, citas largas. Digamos, yo quiero citar esto todo tal cual como está, no le quiero hacer ningún cambio. Miro cuántas palabras tengo, me dice que tengo 36 palabras, entonces sería una cita corta. Le voy a eliminar la que yo había hecho por parafraseo y puedo poner: según Salinas, entre paréntesis, del año 2013, el ensayo, voy a poner académico, es dos puntos y abro comillas para que las personas sepan que hasta aquí comienza, desde aquí comienza y hasta donde finaliza la cita que estoy haciendo. Entonces ahí yo estoy argumentando, como no hay página porque es un blog, no tuviese que ponerle al final p punto y la página, porque obviamente no hay. Entonces esa sería una cita corta, y si fuese una cita larga, de igual forma regresa a la fuente de información. En este caso voy a copiar todo, voy a poner acá más abajo, le subo porque la cita larga debe estar todo en un párrafo. Cuento las palabras, me dicen que 79 supera las 40 palabras, entonces yo le voy a poner la cita al final, como habíamos quedado con el parafraseo. Entonces me quedaría entre paréntesis Salinas, 2013, y cierro paréntesis. ¿Cómo se hace la cita larga? Todo debe ir con un tamaño de letra más pequeña. En este caso estoy trabajando con 12. Yo recomiendo que sea 2 puntos menores y que sea 5 de espaciado de los extremos. Entonces, fíjese, si es que yo tuviese un texto ahí así, yo puedo reconocer rápidamente un texto que es una cita larga, porque debe tener estas características. Tiene una sangría, una entrada de 5 milímetros de cada lado y una letra mucho menor a la letra con el texto que se está trabajando. Y eso sería todo, chicos, en cuanto a la temática de hoy día. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Hemos recordado un poco sobre las normas APA, cómo ir trabajando, cómo crear un documento con fuentes de información segura basadas en normas APA, y hemos visto cómo trabajar con normas APA en un blog. Acuérdese lo que le había dicho. Si el blog tiene estas incoherencias, como no tener autor, como no tener un autor, o como no tener fechas de publicación, entonces es bastante inseguro citar este tipo de fuentes. Entonces, lo que le había mencionado, es centrarse únicamente en este tipo de fuentes cuando usted esté seguro que quien escribe sea un personaje reconocido, o sea un experto en el tema del cual está hablando. Es decir, yo no podría citar a Auronplay sobre algo científico porque él no tiene esa competencia, pero si me dijera hacer una investigación sobre videojuegos o sobre bloggers, sobre youtubers, y Auronplay tiene un blog por inventarme donde él da consejos, todo esto, ahí sí yo le pudiese citar a él porque él tiene esa competencia para hablar por eso. Pero yo no puedo citar, digamos, a un artista de música que hable sobre el COVID-19 porque él no tiene esa capacidad intelectual o ese dominio intelectual como para hablar sobre ese tema. O de igual forma, yo como docente no pudiese hablar sobre algún tema médico muy específico porque yo no me formé para eso y ni tengo la información necesaria. Y la forma en la que yo cito un blog es mediante el apellido, la inicial del nombre del autor, la fecha, pongo el nombre del post, cómo se llama, entre corchetes siempre debe ir mensaje en un blog o entrada de blog, recuperado de, y copio el enlace tal cual de donde saqué la información. Y para dentro del texto, cuando nosotros queremos mencionar simplemente de quién estamos copiando, estamos parafraseando la idea, va como en absolutamente todo, sea libro, periódico o información web. Pongo el apellido del autor, si es que quiero pongo la inicial de nombre, esto ya es más de estilo, a mí me gusta que quede simplemente el apellido del autor, entre paréntesis del año si es que va al inicio, o si va al final, todo entre paréntesis separado por una coma.
Y no sería más, chicos. En cuanto al deber que usted tiene que hacer, usted me va a presentar de un blog en el cual usted tenga todos los datos. Usted va a buscar un blog que tenga nombre de autor, que tenga fechas de publicación. Usted me va a sacar dos citas, tanto largas, cortas y dos parafraseadas. Acuérdese, el deber va a ser que de un blog, puede ser del mismo o puede ser de varios, que tenga apellido y fechas de publicación. Me va a sacar dos citas cortas, dos citas largas y dos citas parafraseadas. Eso hace un documento de Word y me sube a plataforma que ya está activada la tarea. Entonces, por favor, cualquier duda o sugerencia me hace llegar al WhatsApp o me hace llegar por plataforma y nos estaríamos hablando la siguiente semana. Por mi parte, eso ha sido todo. Descansen y que tengan un feliz fin de semana.